Amables amigos, aquí estamos ahora en la entrevista central de El Matutino Primera Hora por el canal 22 y el 52 en la televisión abierta de la República Dominicana y a través de una cantidad importante de canales de sistemas de televisión por cable en toda la geografía nacional que transmiten este programa. Como siempre, nuestros saludos a todos los dominicanos del exterior, principalmente a los de Nueva York que nos escuchan en el programa de nuestro amigo y hermano Alipio Coco Cabrera. Así es que para todos ellos nuestros saludos como de costumbre, y es importante para nosotros este día porque vamos a conversar, a tener el privilegio de conversar con un profesional excelente, gran dominicano y sobre todo una persona que a lo largo de toda su vida ha sido una persona preocupada por los problemas de la República Dominicana. Y nosotros tenemos aquí al doctor Tomás Castro, con quien vamos a conversar en esta mañana. Saludos, doctor, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, doctor. ¿Cómo está este tiempo? El tiempo está bueno porque por lo menos hay buena temperatura, Sí, así es. pero eso es en cuanto a la temperatura. Lo, de- lo, de- Lo de otro y lo otro. lo demás está muy mal. ¿Cómo, ya que usted dice de lo de Otto, doctor, claro, y después darle los buenos días y nosotros darle gracias a Dios siempre por esos buenos días. Doctor, ¿cómo usted ve el panorama político actual en la República Dominicana? El panorama no puede ser peor porque cuando hay un partido gobernante y hay un contrapeso de los partidos de la llamada oposición política, ese equilibrio hace que las cosas se hagan con cierta mesura, con cierta razonabilidad. Pero cuando no hay oposición política, recuérdese que se han establecido los clásicos de la política, han establecido que el poder siempre corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando no hay frenos, cuando no hay parámetros para poner situaciones en claro y que sean una especie de represa a las actividades políticas, sobre todo de la conducción y administración del Estado. Entonces todos las normas se rompen, se quiebran, se trastuecan y finalmente lo que se tiene es una dictadura. En República Pero ¿a qué Dominicana, usted atribuye, perdón, a qué usted atribuye entonces que un poder se haga unitario cuando existen otras fuerzas? O sea, ¿cuál es la razón es que no hay para otras yo fuerzas. poder colocarme como primero absoluto cuando existen en el país 25 partidos reconocidos? Sí, Aparte del partido de gobierno, sí, hablamos de 26. aunque hayan 50. Aquí hay un solo partido político con diferentes colores. Por eso tú no ves los partidos políticos del sistema. Eso del sistema tú lo puedes entrecomillar y subrayarlo y ponerlo en negrita. Todos son parte del mismo desorden. A la hora de repartir cosas, le dan pequeñas porciones a los demás. Tú no ves que no ha habido escándalo de los partidos llamados de oposición con respecto a la corrupción de Odebrecht y de Embraer y de todo lo que ha ocurrido aquí, porque todos son parte de lo mismo. Y a la hora de rendir cuentas, todos se ponen a una, se ponen de acuerdo, porque saben que si se establecen unos niveles de consecuencias para los hechos que se han cometido en el país, todo el mundo va a tener que ponerse en fila. Entonces por eso a la hora del none se hacen amaracos y se agarra uno de este, uno de aquel y uno del más para allá y hacen un espectáculo deprimente, se mandan 2 o 3 días presos,
luego se le dan órdenes al sistema judicial, que es parte del propio sistema corrompido, donde la impunidad es parte del mismo. Entonces lo sueltan, le ponen una fianza a este, le ponen una fianza a aquel, y todo el mundo vuelve al Congreso y aplauden y son parte del sistema. Algunos son presidentes de partido, otros son secretarios generales, otros son congresistas, y a la hora de repartir el pan ellos se ponen de acuerdo. En eso no pierda ningún tipo de, no tenga dudas. Lógicamente el pueblo no es parte de eso. El pueblo no es parte porque el único respiro que el pueblo ha tenido en cierta forma para manifestarse en contra de eso que yo te estoy narrando ha sido la Marcha Verde, que también ha sido tímida. Pero el pueblo es que vota, Tomás. O sea, quienes van a las urnas, prácticamente. Pero el pueblo... Eso es el pueblo. No crea. El pueblo, mira, ¿tú crees que el pueblo puede ir a votar a unas elecciones donde antes de contar los votos ya el que ganó tiene un 62%? Con una junta secuestrada, con unos jueces de una junta corrompida hasta el tuétano, que se robaron más de 40 millones de dólares en unos equipos que no sirvieron para nada y no hay un preso. Y esa empresa que vendió esos equipos, esa era la que tenía el centro de cómputo de la Junta, esa era la que controlaba todo. Entonces, el pueblo va y lo cogen de mojiganga, la gente sale, hace una fila, coge su cédula, va su tiempo. Y vota supuestamente, pero ese voto no sirve para nada, ese voto no es computable. Hay una canción muy bella que siempre la recuerdo, de un artista español, ¿cómo se llama? Víctor Manuel, Joan Manuel. Víctor Manuel, que se llama La Esperanza Acorralada. La Esperanza Acorralada de Víctor Manuel. Entonces dice que qué hace la gente con un voto, si en definitiva no cambia nada, porque ellos creyeron que estaban votando por un presidente o por un primer ministro y lo votaron fue por un rey. Sí. Aquí lo que debemos es evitarnos las elecciones y ese dinero economizárnoslo, porque en definitiva los cuartos que se gastan en campaña son los cuartos tuyos, los míos, y le dan a todos estos partidos cómplices de este sistema suma extraordinaria. Le están dando ahora mismo 14 millones de pesos mensuales a todos estos partidos. Aparte de lo que le dan, también tienen sus cuotas de poder dentro del gobierno. Miguel está en la Cancillería y tiene una serie de gente puesto por ahí. Hipólito, a través de algunos de sus gentes, le dan sus obras grado a grado para que en definitiva aporten su parte al asunto. Luis no va a pelear mucho porque tiene intereses que puede el Estado darle, y por ese estilo. Y el Falpo está en el Congreso, tranquilito, con su curul. Guillermo Moreno, de alguna manera también, el gobierno de alguna manera también. Entonces todo el mundo está jugando a la democracia, todo el mundo está jugando a cambiar para que todo siga igual, como aquella famosa, la teoría del gato pardo, que vamos a hacer creer que todo ha cambiado para que todo siga igual. Y entonces ahí está República Dominicana. Todo lo que se dice es mentira, porque no es verdad. El presidente Danilo Medina, antes de ayer, el día 27 de febrero, fue al Congreso a dar un discurso que, si tú lo analizas de manera fría, te vas a dar cuenta que Danilo le mintió al país de manera descarada, porque el país que él quiso mostrar, el país que él diseña en su discurso, es un país inexistente, porque no me puede Danilo decir. Mientras Danilo hablaba, yo iba entrando
a los organismos que él se refería y todo es mentira. Por ejemplo, la educación dominicana, no es verdad que se está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto, se está invirtiendo apenas un 2.8%. En salud pública, pueden remodelar todos los hospitales y hacer una parafernalia en las inauguraciones que se usan única y exclusivamente para llevar letrero y decir que él debe seguir. Pero en definitiva, la inversión en salud en República Dominicana está por encima única y exclusivamente de Perú y de Haití. O sea, que estamos por debajo de un 3% en inversión en salud. Entonces, ¿de cuál es el país que me está hablando Danilo? ¿Y los puntos positivos que pueden atribuírsele? ¿Pero cuál es el punto positivo? No existen. Danilo habló, por ejemplo, del crecimiento económico. Un crecimiento empobrecedor. No es verdad que ha sacado 1.200.000 personas de la pobreza. Bueno, si están en el cementerio, porque el que se muere se sale totalmente del esquema social. Sí, del esquema social. Entonces, si sacó 1.200.000 personas de la pobreza, entonces hay que buscarlo en el cementerio. Pero la situación que hay en la calle, mira, hoy mismo, yo con mucha pena, yo tengo un carro, que es un carro viejo, pero es un carro bueno, que es un Mercedes-Benz. Y con mucha pena, parece que alguien tratando de sustraerme, de llevarse un retrovisor. Uno de los retrovisores, no lo pudo despegar porque parece que no era experto y lo que hizo fue que lo rompió, lo partió. Y si tú vas a comprarlo aquí en el país, te va a cobrar 8 o 10 mil pesos un retrovisor de eso. Y ahí está partido. Y yo, ¿a quién se lo atribuyo eso? A la pobreza. Porque hay gente que sale a la calle y trata de la forma que sea, tratar de conseguir lo que sea, con qué llevar de comer a su casa. Los niños, tú lo ves en las calles con una limpiabota o limpiando cristales o vendieron ramitos de flores. O vendiendo dulces, o vendiendo arepas, o vendiendo helados, o vendiendo todas las chucherías que se venden en las esquinas. Y uno con un aguacate en la mano. Entonces no me puede hablar Danilo a mí de que le ha conseguido empleo a más de un 250.000 de personas, empleos nuevos. ¿Qué empleo? ¿Y dónde están los empleos? Bueno, serían informales, como se estuvo hablando. Todo eso es informal. Y no me puede hablar de zona franca porque los salarios que se pagan en zona franca son salarios de hambre, de miseria. Y en el área hotelera, porque se ha incrementado también. En el área hotelera, el turismo. Mira, oye lo que te voy a decir. En el área hotelera, la mayoría de los empleados de las áreas hoteleras, bueno, vete a Bávaro para que tú veas, cubanos, colombianos, haitianos, venezolanos y la mayoría haitianos. Hasta los que hacen las labores de entretenimiento y los mozos y los cocineros y los chefs, haitianos y extranjeros, casi todo. Porque nosotros no hemos sabido ni siquiera preparar mano de obra calificada para actuar. Señores, un bachiller haitiano te habla 3 idiomas. Te habla 3 idiomas. Y un cubano, de la gran cantidad de cubanos que ha llegado a la República Dominicana, son individuos que son profesionales primero y te hablan 2 o 3 idiomas. Así es. Porque Cuba sí prepara a sus habitantes, a sus ciudadanos. En Cuba tú no ves un día de trabajo y de escuela a un niño en la calle. Ni para remedio tú lo encuentras. Todos los niños en la escuela y todo el mundo tiene. Saliendo del aeropuerto José Martí, hay un letrero grandote así que dice que más de 1 millón de niños mueren todos los años por hambre. Pero uno solo no es cubano. No es cubano, correcto. Porque allí hay una atención especial en los niños, que es el futuro de cualquier sociedad. Sí. ¿Y cuál es el futuro de la sociedad dominicana? Niños criando niños, niñas embarazadas a los 12, a los 11 años,
Y tú ves en las maternidades cantidades de niñas embarazadas y otras parturientas ya o ya han parido con los niños cargados. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Esos niños, lo que les espera en este país es, en los estratos más bajos de la sociedad, la delincuencia. Sí, son potencialmente delincuentes. ¿Eh? Potencialmente delincuentes. Tú lo buscas, los porcentajes de los niños que abandonan la edad escolar antes de hacerse, de terminar la primaria. No, y después que terminan el bachillerato hay una gran cantidad también que abandona. Y el abandono a nivel universitario de estudiantes que entran a las universidades y abandonan sus carreras, porque no pueden seguir. La deserción escolar universitaria y primaria y e intermedia es elevada. Eso es una barbaridad. Entonces no me pueden a mí venir a decir que este país es el ejemplo del mundo. Pero se ha reducido la deserción. Doctor, pero hay algo importante con relación a todo esto, en ese cuadro que realmente usted ha planteado y que realmente es así. Pero aquí hay gente que entiende que no hay otra alternativa que no sea Danilo Medina. Usted lo vio ayer como lo llevaron, digo, los borregos que llevaron antes de ayer allá al Congreso. Eso fue muy deprimente también. Pero volvemos otra vez al inicio. Ok, Danilo Medina no es la persona ideal para dirigir el Estado Dominicano. Pero ¿cuál es el otro? Es una pregunta muy ¿Cuál es el otro? ¿Quién sustituye o quién tiene el mismo nivel para hacer competencia a él? Es una pregunta que yo mismo me hago. Sí, la competencia podría estar dentro del propio PLD. Bueno, antes de ayer, las personas que estaban en el Congreso, Tomás, yo he visto eso en todos los presidentes, que le han llevado eso mismo. Sí. Se lo llevaron a Leonel, se lo llevaron a Hipólito, se lo llevaron a Balaguer. A los únicos dos que no vi que se lo llevaron fue a don Antonio ni a Salvador. Porque en el PRD había alternabilidad de candidatos. Pero también se daba, porque es parte de la cultura. En el de Jorge Blanco se dio. Es parte de la cultura. La cultura política del país. Pero en el de don Antonio no lo vi. En el de Salvador sí vi algo al final de su mandato. Mira, don Antonio era un hombre excepcional. Yo recuerdo en una ocasión que en una reunión que se dio frente al Palacio de la Presidencia está el núcleo central de áreas metropolitanas. Sí, de salud. De salud pública. Sí, sí. Esa es la área cero. Y se dio una reunión política del grupo de don Antonio Guzmán. Yo te puedo decir que yo era del grupo de don Antonio Guzmán cuando yo era PRDista. Y se dio una situación ahí que fue una de las causales por la cual Antonio Guzmán destituyó a Tomasito Hernández Alberto, que era el director del Instituto Agrario Dominicano. En el instituto estaba. Y también otros de los que estábamos ahí nos paramos para irnos de la reunión porque don Antonio llegó con un señor llamado Antonio Guadalupe. Ah, sí, Guadalupe. Que formó un movimiento que se llamaba Movimiento de Apoyo al Presidente Guzmán, el MAPA. El MAPA. Y también fue, si mal no recuerdo, creo que estaba también acompañado de Pedro Porrelo Reynoso. Secretario de Educación. En ese entonces. Y entonces nosotros nos paramos en la reunión y dijimos que no íbamos. Y don Antonio nos advirtió lo siguiente, nos dijo, miren, ustedes pueden hacerme todas las críticas que ustedes quieren y ponerse guapo conmigo. Ahora yo les voy a demostrar a ustedes que después de mí habrá PRD y en el poder. Ahora, el que siga después de mí va a sacar al PRD del poder. Eso fue profético de don Antonio. Profético. Y yo no me voy a reelegir, yo soy un hombre serio. Lo que pasa es, y él lo explicó, que si usted no hace este tipo de cosas, la gente te abandona, te dejan solo, se apartan de ti y los gobiernos necesitan apoyo político. Correcto, sí. Esa fue una de las experiencias que yo tuve al lado de don Antonio,
que era un hombre realmente excepcional, Un hombre transparente. totalmente excepcional. Un Antonio hombre era- que venía de la escuela del profesor Juan Bosch. sí, Antonio Guzmán fue El ministro de Agricultura en el gobierno de Juan Bosch. y Que cuando, mucho que decir. y cuando se iba a hacer la negociación durante la Revolución de Abril para Él fue el cese candidato a de- ser presidente. él era el tipo escogido para hacerlo y él Por se la ne- forma como lo impusieron, dijo que no. y dijo que no, sobre todo porque no iba a ser presidente con las tropas norteamericanas En el territorio país, en dominicano. territorio, sí, así es. Eso, la posición Y de la los- vuelta a la democracia con Juan Bosch. Exacto, entonces ese fue un señor transparente. Los demás gobiernos que hemos tenido aquí, con muy raras excepciones, ha sido un poco más de lo mismo. Y en todo se ha robado, y en todo se ha matado, en todo se han hecho barbaridades, se han hecho fraudes. Eso es realmente una situación, lamentablemente. Incluyendo el narcotráfico. Todo. Eso es, óigame. Dice, yo leí un libro hace muchos años, tantos años hace, que me lo regaló mi esposa cuando éramos novios. Y ya yo voy a tener 35 años de casado, más 5 años que duramos de amor. Es decir que Esa es la edad más o menos más o menos de la canción de Armando Manzanero. Somos sí, novios. somos novios. Ese libro me lo regaló, que se llama La educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. Oye, Y dice el profesor Paulo Freire que es más difícil educar a un pueblo que conseguir la libertad, porque un pueblo educado es un pueblo libre. Sí, así es. Un pueblo educado no hay forma de que nadie le instaure una dictadura, porque el pueblo lo va a rechazar por los niveles, Por los niveles, sí. de educación Y formación y adquirida. formación. Claro, Pero este claro. es un pueblo que no tiene formación política. entonces eso coincide con lo que pasó en Chile. Al ser un país súper educado, aunque Pinochet llegó 15 años después, hubo que salir de él. Sí. Y no hay forma de que en Chile haya una dictadura. Es difícil, por lo menos en estos tiempos. Y la dictadura de Pinochet prácticamente fue impuesta por el imperio. Pero nosotros estamos camino a una desgracia, Sí, sí, Oiga sí, que lo claro. estoy diciendo Sí, sí, hoy, claro, sí, sí. porque los pueblos tienen la inteligencia necesaria, aunque no sean educados, para en un momento dado, fíjate, República Dominicana, de una forma u otra, la revolución del 23 de febrero que derrocó a Horacio Vázquez y que llevó a Rafael Estrella Ureña al poder como gobierno provisional, que convocó elecciones en el 30, y por una razón histórica que no se ha dilucidado mucho aquí, un pleito de un hijo de Piro Estrella por un cuero en el mercado Modelo, en un bar que había, mató a un guardia, y eso significó la derrota de la revolución del 23 de febrero. Porque entonces Piro Estrella y Rafael Estrella Ureña tuvieron que entregar las armas que tenían, el poder militar que tenían, tuvieron que entregárselo a Trujillo a cambio de que no fusilaran el hijo de Piro. Y eso trajo al traste que el candidato natural en las elecciones del 30 debió ser Rafael Estrella Ureña y no Trujillo. Sin embargo, se dio al revés, Trujillo candidato y Rafael Estrella Ureña vice, y luego tuvo que irse del país, porque ni a él lo respetaron, porque Trujillo se convirtió en Y tirano. luego Trujillo Sí, mismo, claro. a su enfermedad, en una operación en Santiago, salió de él. No, fue aquí en el Padre Villini. Sí, aquí. Lo mataron. Él vino de Cuba enfermo. Incluso Y en una cirugía, Rafael Estrella Ureña, supuestamente Rafael quedó. Flores Estrella consiguió el expediente de su abuelo ahí en los archivos del hospital, y realmente se pudo demostrar, se comprobó que fue envenenado. Que fue envenenado. Esa ha sido la historia de la República Dominicana. Pero no obstante lo que te decía, la revolución del 23 de febrero, el ajusticiamiento de Trujillo. Y quedó inconcluso el proceso, porque ahí entonces vinieron
siempre echarle agua a la copa y a decir que con los Trujillo se podía gobernar, y a Viriato Fiallo, que sí representaba en ese momento la Unión Cívica Nacional, que sí representaba una vía para adecentar el país, se frustró y entonces vino Juan Bosch. Luego los trujillistas se unificaron, le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch y entonces vino el gobierno de Triunvirato. Posteriormente viene la Revolución de Abril. O sea, te estoy hablando de momentos donde el pueblo dominicano ha sabido resurgir como ave fénix para tratar de que los cambios se generen, pero no fue posible por la intervención norteamericana, 42,000 marines, y finalmente hubo que llegar a un acuerdo penoso, pero que no había otra situación que pudiera solventarse. Y entonces ahí vino Balaguer. Pusieron a Balaguer, ya todos conocemos lo que fueron esos 12 años funestos. Limpiaron el país. Toda la juventud que servía, toda la juventud que tenía ideales, que toda esa juventud preparada fueron eliminadas, y entonces ahí nos trajeron como consecuencia de eso la droga, las discotecas, las boas y toda la chercha que ha seguido las pizzas, perturbando el desarrollo las de la pizzerías, sociedad desde el punto de vista humano. Pero, eso es verdad. Señores, yo nunca, ustedes... Pero vamos a pedir a Tomás que... Vamos a dejarlo ahí mismo porque está interesante. Vamos a hacer un cambio, doctor. Pero como hay tantos cambios en el país, vamos a permitirle al director cambio comercial. que nos dé un cambio comercial. No? Claro. Muy bien. Retornamos.